Hola a todos, deseo que se encuentren bien. En esta segunda clase de métodos vamos a seguir viendo los métodos void, en particular los métodos que tienen argumentos. Así que vamos allá porque también vamos a hacer ejercicios sobre esto. Así que ya revisamos este material en la clase anterior, así que nos vamos a saltar. En esta clase en particular vamos a revisar los métodos que aparecen como acá como método segundo y tercero, ¿cierto? Que son métodos que permiten enviar un argumento, ¿ok? ¿Cómo los creamos? Los creamos simplemente de la forma en la que está explicitado arriba. Creamos un método void tal cual lo hicimos en la clase anterior, pero esta vez entre los paréntesis le vamos a pasar un valor. Ese valor u objeto puede ser tanto un valor primitivo o un objeto como tal, como un string o una clase de algún tipo. ¿Vale? Podemos pasar ahí cualquier tipo de argumento de los valores permitidos en Java. Importante, estos datos siempre van entre los paréntesis de la declaración del método, como ven en pantalla, y debemos especificar siempre el tipo de dato que estamos enviando. En el ejemplo que está en este momento en pantalla, dice int edad, estoy especificando que ese valor edad es un valor primitivo de tipo int, ¿ok? Si fuese un string, tengo que saber escribir string con el nombre del atributo, del objeto, ¿ok? Así que es muy importante. Ahora, si necesitamos enviar más de un atributo para un método, lo vamos a separar por comas como aparece en el ejemplo de abajo, ¿ok? Cuando hablemos de argumentos vamos a hablar de esto, precisamente de este tipo de valores, de los valores que se pasan a un método o incluso a una clase o algún otro tipo de objeto entre estos paréntesis y que van a permitir que el objeto internamente realice acciones. En este caso es un método, pero van a permitir que este método realice acciones con los valores, con las variables o pueden ser también constantes que le pasemos como argumento. Muy importante. Generalmente se dice pasar como argumento, ¿cierto? O paso por argumento a esta acción, a declarar un método y entregarle valores. ¿Ok? Muy importante es la posición de esos valores en los paréntesis, cuando es más de un argumento. ¿Por qué? Porque una vez que nosotros llamemos a este método, vamos a tener sí o sí que entregarle los valores que el método requiere. En este caso, si requiere un int y un string, tengo que pasar exactamente en el mismo orden un int y un string. Vamos a verlo más simple con un ejemplo. Entonces, vamos a crear nuestro package de clase 8. Clase 8, ¿cierto? Y vamos a crear una clase muy similar a la anterior, pero ahora vamos a pasarle paréntesis, argumentos, perdón. Vamos a crear automatización dummy con la A mayúscula. Ahí sí. Bien, esta automatización dummy va a ser una simulación de una prueba automatizada, ¿ok? Vamos a crear primero, antes que todo, el main. Bien, y ahora vamos a crear métodos que nos permitan simular una automatización. El primero va a ser un public static void ay, activar navegador. Y este método le vamos a pasar por argumento un string. Entonces, string navegador. Abrimos y cerramos el cuerpo de la clase, listo. Hasta ahí todo bien. Nótese que está un nombre para esta variable que le vamos a entregar. Y con esta variable, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer un south. Vamos a abrir aquí el navegador. Ah, iniciando el navegador, que es el nombre de la variable, ¿ok? Entonces, cuando llamemos a este método, le vamos a entregar por parámetro, entre sus paréntesis, le vamos a entregar un string que puede tener un nombre como Google, Edge, Safari, lo que ustedes quieran, cualquier navegador. Y posteriormente en el mensaje lo vamos a mostrar de esta forma, ¿ok? Vamos a tener un string en el mensaje de la consola y le vamos a concatenar con este más
el dato o el valor, mejor dicho, que le estamos pasando por variable. Vamos con otro. Public static void, ir a la URL string, vamos a hacerle una URL y algo muy similar a la versión anterior. Ahí está. Entonces esto va a ser lo mismo. Lo quise hacer así de 2 veces para que se entienda básicamente el ejemplo. Muy importante, los argumentos que recibe el método. El argumento, aunque no se llame URL, que nosotros le entreguemos mientras sea un string, va a funcionar. Desde el momento en que nosotros hacemos la llamada al método y le entregamos el argumento string, en este caso, ese valor va a tener internamente en el método el nombre URL como aparece acá, ¿ok? Lo vamos a ver con un ejemplo en un segundo, cuando lo ejecutemos esto. Bien, ahora vamos a hacer un par de métodos adicionales. Public static void revisar carga. Y vamos a suponer que este método lo que va a hacer es revisar que la página carga en menos de X segundos. ¿Okay? Voy a poner int tiempo. Obviamente acá no estamos haciendo lógica, simplemente mandando mensajes, pero nos va a servir para irnos acostumbrando. La página debe cargar en menos de... Concatenamos tiempo, concatenamos espacio segundos. Y finalmente enviemos uno de dos argumentos. Public static void. Ay, me da con poner una vez. Void. Tamaño. Tamaño, por ejemplo. Y esto va a recibir dos argumentos. Int x, int y. So, redimensionar. Redimensionaremos, ¿cierto? La ventana a un ancho de más x más y un alto de más y. Vale. Entonces, lo que estamos haciendo acá es recibir dos argumentos. Nótese que el primero va a tener un valor x, que nosotros lo vamos a representar como un ancho. Y el segundo argumento es una y, que va a ser un alto. ¿Ok? Y importante, en este caso, hay formas de abreviar esto, pero lo vamos a hacer así, literal, como es originalmente, antes de entrar en complicaciones. Tienen que poner una coma, ¿ok? Y acá podríamos nosotros seguir poniendo argumentos sin ningún problema. Coma, no sé, string final. Sin ningún problema. Y al final no se puede. String nombre, por ejemplo. Y no sé, un double latencia. Estoy inventando solamente para que vean el ejemplo, pero dependiendo de los argumentos que yo necesite pasarle a este método para que trabaje y haga su lógica, yo puedo añadir cualquier cantidad siempre y cuando respete que lo declaro acá el tipo, declaro el valor, ¿cierto? O el nombre que va a tener ese valor dentro del método y hago la coma. Muy importante, ¿ok? No nos sirve esto, no nos sirve esto y mucho menos nos sirve esto, ¿ok? Porque allá debemos especificarle qué tipo de valor está solicitando el método. Bien, aquí tenemos cuatro ejemplos muy sencillos, así que vamos a verlo ahora en acción. Vamos a nuestro método main. Vamos a colocar aquí un mensaje tipo, iniciando prueba,
un separador acá. Ustedes pueden hacer el suyo propio. Y vamos a comenzar a llamar a los métodos. Activar navegador. ¿Qué navegador vamos a usar para esta prueba? Chrome. Después, ir a la URL. Vamos a ir a una URL. https:/. Y después, ¿qué vamos a hacer? Vamos a pasarle tiempo. Revisar cuánto tiempo se demora en cargar esto. Esperemos que no demore más de 10 segundos. Y finalmente, redimensionar. Que la vamos a redimensionar a 1800 por 600. Ahora, ¿por qué los dos primeros son con comillas? Porque son string. Si no tienen claro eso, por favor vuelvan a ver la clase o realicen sus consultas en la caja de preguntas de acá del curso o mensajes del mismo, ¿ok? Estamos pasándole un string porque acá pedimos un string, ¿ok? Este string que se llama Chrome, el valor como tal, Chrome va a quedar almacenado en la variable navegador. Y dentro de este método, la variable navegador va a tener el valor Chrome. Y en la URL es exactamente lo mismo. ¿Ok? Yo le paso el string como tal. No hago esto, por ejemplo. No hago esto. No estoy declarando un string dentro del argumento acá. O del parámetro que estoy pasando. Simplemente le paso el valor, que debe ser un string. Ese string que le paso acá, entre los paréntesis, una vez que el método lo recibe por aquí, dentro del método, la variable que yo declaré, que se puede llamar URL o URL2 o hola o lo que yo quiera, ¿ok? Va a tener va a tener el valor que yo le estoy entregando acá por parámetro. En este caso, una vez que hago la llamada, le digo al método, hola método, te estoy invocando y te paso este valor para que tú lo uses como argumento. El método entiende que esto es un string, coincide con lo que estoy esperando acá y a esta variable que tengo acá declarada le asigna este valor. Eso hace que dentro del método, yo durante todo lo que dura este método, durante todo este cuerpo, que pueden ser muchas instrucciones hacia abajo, URL tenga el valor que le estoy pasando acá. ¿Ok? Muy importante eso. Ahora bien, ¿qué ocurre si yo pido un string y acá le paso un entero? Hagámoslo al revés. Yo le estoy pasando acá un string y acá voy a decir que esto es un int. Me va a marcar en rojo, el IDE lo hace automáticamente. Estos se llaman errores en tiempo de compilación, ¿ok? ¿Por qué? Porque el IDE es capaz de, en su compilación interna, cada vez que nosotros modificamos, él va haciendo una compilación en tiempo real, si se quiere ver así. Y él detecta de inmediato que acá hay una inconsistencia. Yo le estoy pasando un string, pero el método, ir a la URL, pide un int. Entonces, si yo coloco el mouse encima, me va a decir que se requiere un int, pero yo le estoy proveyendo o le estoy entregando un string y debo solucionarlo. Esa es una forma muy simple con los IDEs obviamente, de conocer eh, qué tipo de error podría ser, ¿ok? En este caso, un error de tipo entre los tipos de argumentos. En revisar carga es exactamente lo mismo. Esto no lleva comillas porque es un tipo primitivo, es un int, ¿cierto? Entonces, una vez que lo llamo, le asigno el valor 10 a la variable tiempo acá y ya lo puedo usar y acá me va a mostrar un 10 una vez que ejecute esto. Finalmente, en redimensionar dos argumentos, estoy pasando dos int en un orden específico. El x se queda con el valor 1800 y el y se queda con el valor 600. Entonces, cuando yo ejecute esto, esperaría ver acá el 1800 y acá como alto el 600. Vamos a ejecutar para ver qué pasa aquí. Ahí está haciendo su magia, ya la hizo, veamos los resultados. Iniciando el navegador Chrome, muy bien. Vamos a la URL, muy bien. Debe cargar en menos de 10 segundos. Muy bien. Y el ancho de 1800, ¿cierto? Tal cual lo tengo acá.
y el alto de 1600, tal cual lo tengo aquí. Perdón, de 600. Así que esta es una forma muy fácil de utilizar métodos. Estamos viendo los métodos void de momento, pero recibir argumentos. Pásale tantos argumentos como la lógica de tu método necesite, no hay límites, ¿ok? Obviamente, si un método recibe muchos argumentos, significa que a nivel de diseño puede haber algo mal. Tal vez ese método deba fraccionarse en dos, ¿ok? Así que siempre hay que tener ojo con eso. O la lógica, el método tiene demasiada lógica compleja dentro y tal vez deba desagregarse un poco de lógica para hacerlo mucho más portable o mucho más simple en su estructura. ¿Okay? También puede ser el caso. En general, nosotros en automatización de pruebas usamos mucho parámetro. Por ejemplo, hay un método en Selenium que se llama Go, el que te lleva a una URL. Simplemente es muy similar a esto, le pasas una URL y el método internamente hace todo, no hay que hacer nada, y te lleva a una URL. O hay un método que te sirve para redimensionar, muy similar a esto, simplemente le pasas el ancho y el alto. Hay métodos que te van a permitir ingresar un texto al que le vas a pasar como argumento un texto como string. Hay muchos, ya muchos, cientos o decenas, mejor dicho, de métodos ya preconstruidos, así que generalmente va a ser una forma muy similar a esta. Y en general, los métodos que hacen acciones son void, ¿ok? Porque o van a una URL o hacen un clic o ingresan texto en un input, es decir, son textos de acción hacia otro componente. En la siguiente clase vamos a ver los textos que retornan un valor. También en automatización los tenemos, pero la gran mayoría de los que vas a ver cotidianamente son de este tipo, son los void, los que te van a pedir algo y después van a hacer su lógica adicional. Y para finalizar, vamos a ver un último ejemplo exactamente o muy similar a esto, tal cual lo hicimos en la clase anterior. Vamos a hacer una nueva clase que se va a llamar automatización Dummy 2 y vamos a pegar acá todo. Vamos a hacer una diferencia. Hay formas y formas de pasar valores como argumentos. Vamos a hacerlo ahora creando las variables antes. Vamos a hacer una URL que sea esta, ¿cierto? Vamos a hacer el navegador. String navegador igual Chrome. Vamos a cortar acá Chrome. Int tiempo igual 10. Int ancho igual 1800. Int alto igual, ya pongámoslo 600. Bien, vamos a limpiar acá. Y nótese que de inmediato el IDE me dice a tus métodos les falta algo. Si yo coloco el mouse encima de este error, vamos a ver que me dice que espera un argumento, pero no encontró ninguno. O sea, por eso me dice found 0. Entonces, al activar navegador, yo le voy a pasar el tipo de navegador, ¿cierto? Directamente así. Al ir a la URL, le voy a pasar el tipo de argumento así, y así sucesivamente. Tiempo, ancho y alto. Y es exactamente lo mismo que si yo lo pasara así. Ahora, esta es la forma preferida, ¿ok? Porque tenemos, está mucho más, al menos visualmente, creo que está mucho más ordenado, ¿ok? Tenemos la declaración de argumentos que vamos a utilizar y simplemente después llamamos a los métodos y le entregamos esas variables como argumento. Y démosle siguiente, no, ejecuté la anterior. Ignoren esa, voy a ejecutar esta de acá. Ahí está. Ahí está. Podemos cambiar esto para que vean que efectivamente hay un cambio. Ahí está, el 900. Bien. Entonces tenemos dos formas.
la primera forma de pasar estos valores a los argumentos son directamente acá, que es perfectamente loable, ¿cierto? Directamente entre los paréntesis, y también los podemos pasar así y podemos mezclar ambas, ¿ok? No es que sea una o la otra. Como siempre, los invito a hacer ejercicios, hagan sus propias clases, pasen argumentos, hagan mensajería. De momento estamos haciendo algo muy simple como son mensajes, pero ya vamos a ir profundizando y haciendo cosas mucho más complejas. Pero vamos pasito a pasito. Así que nos vemos en la siguiente clase.